Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Anatomía del Poder, un video podcast donde hacemos preguntas que pretenden ir más allá de lo obvio y donde analizamos las cosas a fondo. El país sigue alborotado por la condena a 12 años del expresidente Álvaro Uribe por dos delitos relacionados con testigos y fraude procesal. Por un lado, los seguidores del expresidente Uribe quieren deslegitimar el fallo de la jueza Sandra Heredia y hablan de una supuesta conspiración de operadores judiciales de izquierda en contra del expresidente, ponen tutelas, marchan, protestas. Por el otro lado, hay muchas otras personas que celebran el fallo y todos estamos a la espera de qué va a pasar con la anunciada apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y si este caso llega o no llega a la Corte Suprema de Justicia y si la Corte Suprema de Justicia acepta o no revisar en casación este proceso. Eh, lo cierto es que detrás de todo esto también hay otra discusión que tiene que ver con la agilidad del sistema judicial colombiano. Recordemos que este caso se demoró 13 años, que saltó de juez en juez, que pasó de la Corte Suprema a la Justicia Ordinaria, que hubo diferentes fiscales, que la hizo un juicio de 475 días, que pasaron más de 95 testigos en el juicio. Finalmente, produjo un fallo condenatorio y también muchos se preguntan si esto va a prescribir o no va a prescribir. Bueno, todas estas cosas. Para hablar de este tema, invitamos hoy a Anatomía del Poder a Rodrigo Primi. Rodrigo Primi es un reconocido jurista colombiano, fue magistrado de la Corte Constitucional, es uno de los cofundadores de Justicia, que es una de las organizaciones de estudios del derecho y de la jurisprudencia más prestigiosas que hay en el país, es profesor universitario. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por aceptar la invitación de Anatomía del Poder. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, empecemos por algo que parecería, em, digamos, obvio analizar de primero a raíz de la calentura de los acontecimientos. Los defensores del presidente Uribe y los seguidores políticos del expresidente Uribe dicen que este es un fallo político, que aquí hay una conspiración de jueces de izquierda. ¿Usted qué piensa de eso? No, yo creo que esa visión es equivocada si uno mira lo que fue el proceso. Este proceso, como tú señalaste, nació hace muchos años durante el gobierno de Santos. Ahí fue cuando el expresidente Uribe, debido a las denuncias que había hecho Iván Cepeda de que le había participado en la formación de grupos paramilitares, en especial del bloque Metro. Entonces, él le presentó una denuncia penal ante la Suprema. La Suprema en el 2018, la Corte Suprema decidió cerrar el proceso contra Iván Cepeda y consideró que el que podría haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno de testigos era el expresidente Uribe y compuso lo que llamamos nosotros compulsar copias, que es como una especie de denuncia que hace un juez de que alguien en el proceso se dio cuenta de que alguien pudo cometer un delito. Eso pasó a otra sala de la Corte Suprema de Justicia que se creó para permitir, si recuerdas, ese tema de la apelación de los procesos que había hasta ese momento de única instancia en la Suprema contra congresistas, que era la que llamaban la Sala de Instrucción Especial, que estaba integrada en ese momento por 5 magistrados, y estos 5 magistrados, que ninguno, digamos, uno puede decir que es de izquierda ni nada de eso, los 5 concluyeron que el expresidente Uribe había indicios graves de que había cometido esos delitos y por eso ordenaron su detención y luego él renunció a senador para que el proceso pasara a la fiscalía porque sentía que tenía un fiscal más amigable, que era Francisco Barbosa, cercano al uribismo. Barbosa nombró a un fiscal encargado de llevar ese caso porque la fiscalía es jerarquizada y el fiscal puede repartir los casos entre sus fiscales.
y este pidió preclusión, que es que no había por qué seguir investigando, y la jueza, una jueza escogida al azar por reparto, dijo no, no se puede precluir porque sí hay mérito para que se acuse. Entonces volvió a nombrar otro fiscal delegado, Barbosa, para que nuevamente solicitara preclusión. Otra jueza dijo que no. Apelaron esa decisión ante el Tribunal de Bogotá, y hay tres, una sala de tres del tribunal, también escogidos al azar, dijeron que no. Y solo ahí el caso llegó a la jueza Heredia, Sí. acusada por un funcionario de la actual fiscalía. Entonces, si uno ve, ese fue un caso que pasó por 8 magistrados de la Suprema, 3 magistrados del tribunal, tres juezas escogidas al azar. Entonces, decir que eso es una conspiración de un presidente de izquierda que nombró una fiscal de izquierda para que una jueza izquierdista condenara al presidente no tiene sentido. Quiere decir que el fallo es correcto. Yo creo que es un fallo sólido. Yo lo leí, es un fallo sustentado, pero pues es sujeto a controversias. Pero decir que es un derecho penal de enemigo y que es una persecución contra el presidente, no lo veo. Ya, ¿no será más bien esa manía de que si el fallo me favorece, defiendo al juez o a la jueza, y si el fallo me desfavorece, digo que es una persecución política, que de alguna manera es una táctica de las defensas de muchos acusados o procesados? Sí, sí, eso es así. Y yo creo que hay que reconocer que cada vez que se va a juzgar a un presidente, un expresidente, en donde hay un sector de la población que lo adora y otro sector que lo denosta, pues siempre eso va a tener implicaciones políticas y lecturas políticas, y siempre va a ser una discusión jurídica muy difícil. Y pues todos tenemos sesgos en el análisis de este fallo, debido a la importancia que ha tenido el expresidente Uribe en Colombia, y a que es un personaje que polariza. Pero ese ataque de sectores del uribismo o del secretario de Estado de Estados Unidos, de que ese es un uso de guerra jurídica contra un salvador de la patria, yo creo que es una lectura equivocada, sin perjuicio de que el presidente tiene derecho a apelar y que el tribunal decidirá finalmente si es culpable o no. Ya, bueno, pero usted hizo un recorrido por los magistrados de la Corte Suprema, por los magistrados del Tribunal de Bogotá, por las juezas que conocieron el caso. Es un larguero de funcionarios. Pero cuando uno mira entonces ya el proceso en el despacho de la jueza Heredia, 475 días de juicio. Entonces viene una pregunta o salta una pregunta. Es, la Constitución colombiana, que a veces es muy poética, promete y promueve y aspira a que tengamos pronta y cumplida justicia. Y resulta que aquí lo que vemos es que la justicia se demoró mucho tiempo por mil razones. Cambio de jueces, cambio de fiscales, recursos de la defensa, que a veces uno sentía que lo que pretendían era alargar el proceso y apuntarle a la prescripción, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con el sistema judicial colombiano que en muchos casos, no en todos, es tan demorado y tan lento para tomar decisiones? Yo creo que el análisis del sistema judicial colombiano es complicado. Incluso falta análisis y mejor comprensión. Yo estoy en desacuerdo con los que dicen que está sobrediagnosticado. No, no es cierto. Em, Y es complicado porque el sistema judicial colombiano funciona muy mal en ciertas cosas, pero funciona bastante bien, y yo incluso diría muy bien en otras. Entonces hay cosas en que funcionan muy mal. Por ejemplo, hay estudios hechos, esos estudios que hacía el Banco Mundial, una cosa que se llamaba Doing Business, y sacaban encuestas, por ejemplo, en distintos países de cuánto se demoraba una persona para lograr que se cumpliera un contrato, que es algo supuestamente muy importante para el desarrollo económico y para los negocios. Era, pues, lo que decía este premio Nobel de Economía North, que mientras no haya disminución de los costos de transacción a través de la garantía de los contratos, pues no hay desarrollo. Entonces, ese es un tema importante en esa dimensión, y Colombia es uno de los países en donde más se demora. Es de los
incluso comparado pues con países europeos con sistemas judiciales muy eficaces, digamos como Dinamarca, Austria, se demora 6, 7 veces, pero incluso con países de América Latina. Es uno de los peores de América Latina, en eso no recuerdo, cito de memoria, pero pues de los 18 que habían sido medidos era como el 17, entonces muy mal. Entonces, si uno mira temas de impunidad de crímenes como robos de celulares, pues es altísima, pero incluso de crímenes graves, a pesar de que ha mejorado la investigación como crímenes como el homicidio, no tengo la cifra, pero sigue siendo muy alta comparativamente a otros países. El último dato que yo tenía era cercana al 85%. En otros países, un crimen como homicidio suele tener impunidades mucho más bajas. Entonces uno dice, ahí funciona muy mal. Eh, pero uno puede ver otras cosas y dice, no, aquí no funciona tan mal. Entonces, por ejemplo, para la investigación de crímenes de los poderosos, que en muchos países eso no se hace, pues el sistema judicial colombiano ha logrado llevar a que respondan, por ejemplo, muchísimos congresistas involucrados con La política. la llamada por la política. Eso no es menor. Incluso el caso del expresidente Uribe, con todo el debate de lo que se ha demorado, pues no es menor que un sistema judicial logre llevar a un expresidente de la República tan poderoso como el presidente Uribe a que rinda cuentas ante la justicia, sea acertada o equivocada la sentencia. Entonces uno ve ciertas cosas que han mejorado. Yo creo que la introducción de la Fiscalía General de la Nación en la Constitución del 91 y la eliminación de eso que se llamaba en la Constitución del 86 la inmunidad parlamentaria, que ya los congresistas pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, fueron cosas buenas y no ha funcionado mal. Y hay mecanismos en donde el acceso a la justicia es bueno. Entonces, por ejemplo, la acción de tutela permite resoluciones muy rápidas. En pocos días, usualmente se logran resolver problemas complejos. Eh, el número de tutelas ha crecido demasiado, cito de memoria, pero podemos estar en unas 600.000 tutelas al año, que es un número muy grande. Al principio, el primer año eran 20.000, lo cual muestra que hay problemas estructurales que no se corrigen y hay algunas que no se cumplen, el número no lo tiene uno claro, pero en general eso funciona bien. Y la capacidad del sistema judicial de controlar abusos del Poder Ejecutivo, del Legislativo, a través de la jurisdicción administrativa o contenciosa administrativa o a través de la Corte Constitucional, pues tampoco ha funcionado mal. Por ejemplo, gracias a la Corte Constitucional salimos de esa experiencia de vivir en estado de sitio permanente, que era nosotros lo La vivimos. Constitución del 86. Los jóvenes no lo conocen, pero era todo el tiempo en estado de sitio y la Corte Constitucional decidió que iba a controlar la declaratoria de estados de excepción y eso ha hecho que ya, digamos, el recurso a los estados de excepción haya bajado dramáticamente. Sea la excepción y no la regla, como Exacto, era antes. exacto. Sí. Entonces uno dice, eso es lo que hace difícil el análisis del sistema, que ni es un sistema colapsado o cooptado, como a veces lo quieren ver, a veces sectores de izquierda, a veces sectores de derecha. Ahorita la derecha la que dice que es un sistema que no sirve de nada porque está politizado. Hace 6 meses era la izquierda la que estaba diciendo lo contrario. No es eso, pero tampoco es un sistema que no requiere reformas importantes, no solo más presupuesto, puede ser que requiera más, ahí hay un debate, pero sí requiere ajustes. Entonces, eso es lo que hace difícil la discusión del sistema judicial colombiano. Pero, por ejemplo, volvamos al caso Uribe, que es el que nos convoca. Un fallo de más de 1000 páginas, donde se supone que el sistema es oral y la juez lee textualmente el fallo, se demora más de 10 horas leyendo. Digamos que no se suponía que la oralidad pretendía hacer mucho más ágil el sistema y, por ejemplo, cuando uno mira lo que pasa en otros sistemas legales del mundo, o sea, cuando uno mira sentencias de otros lados, ve que a diferencia de los jueces colombianos que escriben fallos de centenares o miles de páginas en Justicia y Paz, encontramos fallos de más de 2000 páginas también. Son fallos de 50, 60 páginas que tienen el sumum de la cuestión. ¿Qué
¿qué rollo tenemos ahí? Eso es un tema de mentalidad también, Rodrigo. Sí, hay unos temas de cultura, De cultura, de sí. cultura jurídica que se cree que entre más largo, más sólido. Sí, Yo me leí todo el fallo de la jueza Heredia y repito, creo que es un fallo sólido. Eh, Hubiera podido ser mucho más breve, sí. remitiendo anexos, como decir, pero que yo creo que es un error que la jueza no hubiera condensado en 20 páginas la esencia del fallo y que eso fuera lo que la ciudadanía pudiera ver, sin perjuicio que estuviera apoyado ahí sí en centenares de documentos, Sí, de pruebas, pruebas, páginas, etcétera, y que también su presentación oral hubiera sido una presentación de dos horas. Sí, Eso estoy de acuerdo, lo bueno y breve, doblemente bueno, claro. pero esa no es la cultura colombiana. Dicen que en Estados Unidos hubo un famoso juez que se llamaba Oliver Wendell Holmes, que es como juez mítico gringo, y él se caracterizaba por los fallos breves, porque hay unos de la Suprema de Estados Unidos también largos, no son usualmente tan largos, pero hay unos muy largos. Él tenía fallos muy breves y cuando hacía lo que llamamos salvamentos de voto, allá los llaman votos disidentes, eran extremadamente breves. Por ejemplo, hay uno muy célebre de un fallo que se llama el fallo Lochner, que era una defensa extrema del liberalismo económico por la Corte Suprema en el año 1900, y él hizo un salvamento de voto que es súper célebre de media página. Y entonces todos decían que eso era así porque el juez Holmes escribía él mismo sus fallos y los escribía parado. Entonces que por eso escribía corto. Entonces yo decía, eso debería ser una obligación. Quitarle las sillas a los jueces. Quitarle los magistrados tienen que redactarlos ellos mismos y redactarlos parados. Otro ejemplo que yo ponía es, yo fui miembro del Comité de Derecho Económico, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y ahí me acostumbré a una cifra que es célebre en Naciones Unidas, que es 10.600 palabras, que es que cualquier documento de Naciones Unidas, por importante que sea, por complejo que sea, máximo tiene 10.600 Maravilloso. palabras por temas de presupuesto, traducción y brevedad. Entonces nosotros a veces teníamos que hacer un caso complejo o teníamos que elaborar un documento complejo y sabía, por ejemplo, no teníamos que hacer una observación sobre la relación, fíjate el tema tan complejo entre ciencia y derechos humanos, tema que puede dar para toneladas de páginas. Bueno, tenían que ser 10.600 ¿Cuántas palabras. páginas? Eso son 20 páginas. Entonces esa podría ser una regla para Colombia, o sea, 10.600 palabras. Y en Estados Unidos, por ejemplo, a los litigantes también les imponen reglas de brevedad. Entonces esas podrían ser reglas. Claro, claro. Tú que eres periodista sabes que cuando uno escribe columnas, sobre todo cuando son impresas, pues los límites de palabras es una rigidez, pero es una rigidez virtuosa, Claro. porque le obliga a uno a destilar, A sintetizar. a sintetizar. Un ejemplo literario, uno de los escritores que a mí más me gusta es Stefan Zweig, el austriaco. Y él decía, él es muy célebre por sus novelas cortas. Y él decía, eso dice en sus memorias, em, yo me demoraba era acortando las novelas. No O sea, escribía. eso, o sea, él escribía una larga y Y luego se después la demoraba, peluqueaba. luego se demoraba era peluqueando, o sea, pasar de 100 páginas a 50. Maravilloso. Eso sería una buena cultura. Ya, bueno. Volvamos al caso Uribe, Rodrigo. Yo tengo algunas preguntas adicionales. Vamos con la primera. He oído y he leído en estos días que algunos dicen que como es una condena de primera instancia, no se puede considerar que Uribe es culpable, sino que se tiene que seguir presumiendo su inocencia. ¿Eso es verdad? En parte es cierto. O sea, digamos, uno puede decir que en el tema de presunción de inocencia hay unos temas de grados. Es decir, todas las personas nacen con, o sea, entran a un proceso con total presunción de inocencia. Pero en el desarrollo del proceso, esa presunción de inocencia no desaparece, pero se va reduciendo. Por eso puede haber medidas de aseguramiento. Por eso puede haber detención preventiva. Para la detención preventiva no solo necesitan requisitos como que la persona sea un peligro para la sociedad o quiera fugarse, que justifiquen la detención, sino que ya debe haber una primera valoración de que este de pronto es culpable.
Yo para poder detener a alguien tengo que decir, este de pronto es culpable. La persona sigue teniendo presunción de inocencia, pero ya debilitada, porque ya digo, hay alguna razón para que yo piense que es culpable. Para yo poder llevarlo a juicio, el Código Penal, el Código Procedimiento Penal dice, tiene que haber algo así, es el concepto, como una probabilidad de verdad Ujú. de que es culpable. Entonces, ahí ya hay como una mayor grado de probabilidad de que sea culpable. Entonces, también su presunción de inocencia ya está siendo cuestionada, no ha sido eliminada. Y para que haya condena de primera instancia, la jueza tuvo que llegar a la conclusión de que era culpable más allá de toda duda razonable. Eh, en ciertos países ahí ya se destruye la presunción de inocencia, pero aquí yo creo que hay cierta razonabilidad, como hay el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Se dice que mientras no haya lo que se llama la doble conformidad, es decir, que la sentencia condenatoria, sentencia de segunda instancia confirme la de la primera instancia, que es ahí cuando desaparece totalmente la presunción de inocencia y la persona es eh, culpable. O sea, Pero, vamos a tener que esperar al Tribunal de Bogotá. sí, tenemos que esperar al Tribunal de Bogotá porque hay apelación. Ya, eso ellos ya anunciaron que iban a apelar. Bueno, y otra duda, que es procedimental, pero me parece que acá lo procedimental es esencial. Hay muchas preguntas sobre cuándo prescribirían los hechos por los cuales fue procesado y enjuiciado Álvaro Uribe. Entonces, así las cosas, muchos dicen que eso va a ser en octubre. El Tribunal de Bogotá ha sido rápido en las segundas instancias desde hace mucho tiempo, digamos, ha sido relativamente ágil. Entonces, lo que se esperaría es que produjera una decisión el Tribunal de Bogotá antes de octubre. Sí, eso es lo deseable y yo creo que hay los mecanismos procesales para hacerlo, que es descargar totalmente a la sala que se tenga que encargar de ese caso, Sí. así como se hizo con la jueza. Sí. Algunos dicen que eso viola la igualdad, yo creo que no, es un trato distinto, pero que tiene un fundamento razonable, que es un caso de trascendencia nacional, y este caso no debería prescribir. La otra es que el presidente Uribe renuncia a la prescripción. Claro. Él puede. Poco probable, ¿no? Poco probable, Pero pero si él considera que es inocente, pues debería también pensar en renunciar a la prescripción. Y entonces uno esperaría que el fallo se haga antes no recuerdo el día de octubre, creo que es el 14 o 10 de octubre, ajá, que es el momento en donde se hizo la indagatoria en la Corte Suprema sí, y como esa indagatoria se asimiló a la imputación procesal en el nuevo sistema, porque eso es un tema que generó mucho debate, que es que arrancó con un sistema procesal en la Suprema Suprema para otro. y pasó a otro. Sí. Entonces ahí es que se cuenta la prescripción. Ya. Bueno, el otro punto es la casación. O sea, muchos dan por hecho que este es un tema que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, que la defensa de Uribe, digamos, en caso de que el Tribunal de Bogotá confirme la sentencia, puede que modifique la pena, puede que deje uno de los dos delitos, lo que sea, pero digamos que inconforme con la decisión del tribunal, toque las puertas de la Suprema y pida casación. Tocar las puertas de la Corte Suprema no implica que la Corte diga, sí, voy a escoger para casación porque la casación se hace en casos muy excepcionales. Entonces, ¿cómo ve usted ese panorama ahí? Ellos van a presentar la casación, pero en algunos países como, si no estoy mal, Francia, en la casación uno no puede discutir hechos, porque se supone, se supone, o sea, en la casación ya la sentencia está en firme, digamos, y entonces tiene lo que llamamos los abogados una presunción de legalidad y acierto. O Sí, sea, la casación no es como la apelación, en donde yo discuto una sentencia de primera instancia y tengo más libertad para argumentar. En la casación yo solo puedo argumentar cosas muy específicas. Entonces, a nivel jurídico yo puedo, y de debido proceso puedo argumentar más ampliamente. Y ahí obviamente uno de los debates fuertes va a ser el debate de si eran admisibles las conversaciones entre Uribe y Cadena sí, o si eso fue una violación del debido proceso y de la confidencialidad de las comunicaciones entre el presidente y uno de sus abogados. sí. Eso entonces sí se puede discutir y será un tema seguramente de casación si el tribunal confirma la condena. Pero ya lo probatorio más o menos queda saldado
porque en casación lo probatorio para que la Corte tumbe una sentencia en casación por razones de valoración probatorio tiene que ser un error garrafal. Garrafal, tiene que ser un Sí, gran error. sí, la Corte puede incluso decir, me parece que la valoración de las pruebas que hizo el tribunal no es la mejor, pero en eso yo no me meto, porque se supone que el objetivo de la casación no es hacer justicia, el objetivo de la casación es orientar la jurisprudencia, entonces por eso ahí los temas jurídicos son más importantes que los temas de valoración probatoria del caso concreto. Ya. Bueno, y otra pregunta, Rodrigo, que surge en medio de toda esta discusión alrededor del caso Uribe, es, si la jueza Sandra Heredia encontró responsable al expresidente Uribe de 2 delitos relacionados con un fraude procesal y Soborno de un soborno testigos. de testigos, por un señalamiento que le hizo el congresista Iván Cepeda en su momento a Uribe de estar supuestamente relacionado Uribe con la conformación del bloque Metro de los paramilitares que funcionó en Antioquia. Uno esperaría que si la jueza está tomando esta decisión, se debería investigar esa acusación que Iván Cepeda hizo en contra de Álvaro Uribe en su momento. ¿Eso va a pasar o no va a pasar? ¿O eso no lo pidió la jueza Heredia? Eso, eso es independiente, está relacionado, Sí. pero tiene cierta independencia. Y creo que vale la pena destacar que está relacionado porque a veces se ha dicho que el delito de Uribe, pues que finalmente no es un delito tan grave. Ajá. Yo no comparto esa tesis. Yo creo que si Uribe cometió ese delito es un delito muy grave. O sea, que es muy grave uno manipular testigos y hacer fraude procesal o determinar a otro que lo haga, porque lo condenan por determinador, porque eso es torcer la administración de justicia y supuestamente era para evitar una acusación por paramilitarismo y para hundir a su rival político. Eso no es un tema menor, entonces es un tema grave. Ahora, la investigación por presunta formación de grupos paramilitares, esa, hasta donde yo entiendo, está ahí en la Suprema. No sé qué Ya ha pasó. pasado, no me atrevo a decir. Y entonces ahí ya se vuelven dos investigaciones distintas, porque ahí la jueza lo que la jueza dijo es, no, yo me concentro en si hubo manipulación de testigos o no, hubo soborno de testigos y si hubo o no fraude procesal. Lo otro es otro proceso. Entonces, no obligatoriamente ahí se desprende un nacimiento de una investigación por paramilitares. Ya. Porque de todas maneras, valga la anotación, todos los procesos contra Uribe o se han estancado o muy pocos han llegado a una conclusión como este. Sí, este es el único que ha avanzado. Porque por el otro lado también tenemos una comisión de investigación y acusación del Congreso, pues que es una cosa absolutamente politizada, que pues ha procesado a muy pocas personas, ¿sí? Y todos los expresidentes, exfiscales, exministros, los personajes con fuero, perdón, no los exministros, pero sí, generales, expresidentes, fiscales, eh, están ahí durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Investigación y Acusación y no pasa nada. Entonces, allá también hay cosas contra Uribe que no se han movido. Sí, eso es lo que cuando yo decía que el sistema judicial colombiano es, digamos, es mixto de cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal y muy mal. Una de las cosas que funciona muy mal es la comisión de acusaciones. Eh, y yo creo que eso tocaría reformarlo. Ahí se intentó una reforma con la creación del llamado Tribunal de Aforados, que infortunadamente en una sentencia muy mala Se cayó. lo tumbó la Corte Constitucional. Pero yo he propuesto que incluso sin necesidad de modificar la Constitución, uno podría modificar la comisión de acusaciones, porque en realidad la comisión de acusaciones no tiene rango constitucional, tiene rango legal. O sea, por una ley ordinaria Por una reforma de una ley orgánica del del Congreso. reglamento del Congreso, alguna Es una cosa de de esa. esas, no sé si es la ley tercera o quinta, eso no me acuerdo. Y entonces sustituirla por un órgano instructor. Es decir, yo lo que sugería es lo que la Corte hizo muy difícil modificar es
es mantener lo que se llama el antejuicio político para ciertos funcionarios, que yo creo que solo debería existir para el presidente de la República. Yo no entiendo por qué va a haber antejuicio político para magistrados, para qué va a haber antejuicio político para defensor del pueblo. Todos esos deberían ser juzgados por la justicia ordinaria o con un fuero ante la Corte Suprema como un congresista, pero eso debería uno reducir el número de aforados, no ampliarlo, sino reducirlo. Y a mí me parece que con el único que se justifica es con el presidente de la República, porque somos un régimen presidencialista y juzgar al presidente es una crisis política. Entonces eso tiene que pasar por un antejuicio político que se diga sí, júzguenlo o no júzguenlo. Eso creo que eso está bien en un régimen presidencial. Pero magistrados, defensor del pueblo, fiscal, todos ellos deberían no tener fuero. Y para los que tienen ese fuero especial, yo creo que se debería crear es una comisión de juristas, digamos 3, 5 juristas, que cuando se presente una denuncia, ellos hagan la instrucción y luego le hagan una recomendación a la Cámara de Representantes si se debe acusar o no. Eso ayudaría porque ya se vuelve muy difícil que la Cámara de Representantes, si una comisión de 5 juristas le dice, mire, este personaje sí tiene problemas, acúselo, que la Cámara de Representantes se haga la boba, eso generaría un debate público muy fuerte. Pero como está funcionando ahorita la comisión de acusaciones, de lo que yo recuerde, solo hay el caso del Del ex magistrado magistrado Pretel. Pretel de la Corte Sí, Constitucional, no pero más. que yo recuerde, no. Bueno, pues Rodrigo, se nos acabó el tiempo, tocamos muchos temas. Creo que la gran pregunta es, falta desatascar el sistema judicial colombiano y agilizar. Y hay soluciones, digamos, sí, yo creo que hay soluciones, que es tratar de preservar lo mejor y tratar de extenderlo mejor a lo que está funcionando mal. Y lo mejor es, el sistema judicial tiene altos grados de independencia comparado con otros países. Entonces, fortalecer eso, seguir fortaleciendo la carrera judicial, generar mecanismos más transparentes de selección de las altas cortes, privar a las altas cortes de funciones electorales que las ha politizado. Y de otro lado, algunos hemos defendido lo que hemos llamado tutelizar la justicia, que es porque, o sea, si uno hace una encuesta y a la gente le preguntan qué opina del sistema judicial, la mayoría dicen súper malo. ¿Qué opina de la tutela? Súper bueno. Y uno dice, pero la tutela la hace el sistema De judicial. los mismos jueces. Los mismos jueces. Entonces uno dice, esos jueces son como Dr. Jekyll and Mr. Sí, Hyde. así es. Es decir, que cuando están en el proceso ordinario son Mr. Hyde y se demoran, y cuando están en tutela son Dr. Jekyll y eso es muy rápido y funciona. Entonces uno dice, ahí hay pistas para cómo mejorar la justicia, eh, y eso pasa por una reforma que puede parecer muy orgánica, pero que es la reforma de la gerencia de la rama, que es que yo creo que sí el Consejo Superior de la Judicatura quedó muy mal hecho en la Constitución del 91 y no lo hemos logrado ajustar. Entonces, yo creo que se requiere más estudio, más claridad, pero hay unas líneas de reforma bastante factibles y debemos, digamos, salir de la polarización de decir que es un sistema colapsado que hay que rehacer de la nada. Ujú, Tampoco. Eso es muy riesgoso y tampoco que es que está bien y lo único que le falta es plata, porque eso tampoco es cierto. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Anatomía del Poder. Fue un gusto poder hablar contigo de este tema. Se nos quedaron muchas cosas pendientes, pero en una próxima oportunidad de pronto nos vemos. Sí, muchas gracias, Fernando. Fue un placer conversar aquí sobre la justicia que Colombia merece. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado viendo este episodio de Anatomía del Poder. Este episodio fue editado y producido por Escaleta Films, por Karen Buitrago. La investigación periodística estuvo a cargo de varias personas, de Viviana Bello, nuestra directora, de Xavier Farguetón, de Jairo Arenas y de Hernando Salazar, que está aquí presente. Los esperamos en una próxima oportunidad para seguir haciendo preguntas y yendo más allá de lo obvio.